Dios te bendiga en esta preciosa hora. Es una bendición poder llegar a la intimidad de su hogar. Le saluda el pastor Yamar Salén y para nosotros es un privilegio en esta hora poder estar con cada uno de ustedes. Queremos saludarle, usted que nos mira aquí en los Estados Unidos, en cualquier lugar de Latinoamérica. Dios le bendiga grande y ricamente en esta preciosa hora. Hoy estamos aquí para compartirle la palabra de Dios y hoy vamos a estar hablando acerca de la restitución. Hoy vamos a estar hablando acerca de la restitución y yo sé que Dios va a hablar a su vida, yo sé que Dios va a hablar a su corazón. Tal vez usted está viendo aquí en la parte de atrás, aquí en la pantalla, usted está viendo una de esas escenas de esa película acerca del rey David. Y lo que usted está viendo aquí en la parte a mi lado izquierdo es nada más y nada menos que la historia del rey David, cuando David se acordó de una promesa, de un pacto que él había hecho con Jonatán. Jonatán era el hijo del rey de Israel, el rey Saúl, pero todos conocemos la historia que el rey Saúl desobedeció a Dios y Dios tomó la decisión de levantar a un nuevo rey conforme a su corazón y ese nuevo rey sería el rey David. Pero cuando David y Jonatán se conocieron, dice la palabra que se llegaron a amar así como a sí mismo. Dios puso un amor en el corazón de cada uno de ellos, uno para el otro. Y Jonatán, sabiendo que David había sido ungido para ser el futuro rey de Israel en lugar de su padre, Saúl había hecho lo malo ante los ojos de Dios y aún Jonatán lo sabía. Y lo único que en ese momento Jonatán le solicitó a David fue que el día que David llegara a ser rey de Israel nunca se olvidara de su descendencia, nunca se olvidara de su casa. Y vamos a estar compartiendo esta palabra del Señor, pero antes de ir a esta historia un poquito más profundo, yo quiero hablarle un poquito acerca de lo que es la restitución. Ahora, ¿qué significa la palabra restitución? La palabra restitución significa devolver una cosa a su dueño. La palabra restitución significa volver a un lugar donde se había salido. La palabra restitución significa devolver, restaurar. Vamos a volverlo a decir nuevamente. Número uno, ¿qué significa la palabra restitución? Significa devolver una cosa a su dueño. Número dos, volver a un lugar donde se había salido. Y devolver y restaurar. Como usted sabrá, cuando Dios creó los cielos y la tierra, dice que Dios creó al hombre a su imagen y a su semejanza. Génesis capítulo 1, Génesis capítulo 2 y Génesis capítulo 3, cuando Dios creó al hombre. Y también nos habla ahí mismo que Adán y Eva, Dios les había entregado todas las bendiciones, los había enriquecido con toda bendición dada del cielo. Pero todos conocemos la historia que Adán y Eva pecaron, Adán y Eva fallaron. Y desde ese momento Adán y Eva fueron despojados de todo lo que un día Dios les había entregado. Y desde ese momento el pecado entró al mundo, desde ese momento la enfermedad vino a la tierra y la muerte apareció. Y desde ese momento el ser humano fue separado de esa comunión con Dios, de tal manera que Dios trató de una y otra manera de poder volver a traer al hombre así. Dios levantó profetas, Dios levantó jueces, Dios levantó hombres de Dios, mujeres de Dios que eran portadores de la presencia de Dios para hablarle al pueblo de Dios y decirle que todavía Dios tenía propósitos, Dios tenía planes para su pueblo. Y en el Antiguo Testamento nosotros entendemos de que una vez al año el sumo sacerdote venía y presentaba un sacrificio por los pecados de todo el pueblo. Pero dice Juan capítulo 3 verso 16 que de tal manera Dios amó al mundo que dio a su único hijo para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Jesús no vino al mundo a condenar al mundo, Jesús vino a buscar y a salvar lo que había perdido. Jesús no vino a buscar gente sana, gente perfecta. Jesús vino a buscar lo perdido, lo vil y lo menospreciado, como dice la palabra de Dios. Y Jesús vino a este mundo, caminó en esta tierra como uno de nosotros. Y dice la palabra que no fue encontrado pecado en él. Dice la palabra que para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer todas las obras de Satanás. Jesús anduvo sanando, Jesús anduvo libertando, Jesús anduvo resucitando muertos y Jesús vino a establecer el reino de Dios aquí en la tierra. Y el mensaje de nuestro Señor Jesucristo fue: arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado. Y Jesús escogió a 12 discípulos, esos 12 discípulos, como todos conocemos, los 12 apóstoles. Entre ellos estaba Judas, el que lo traicionó, pero otro vino y ocupó el
lugar de Judas. Luego Jesús murió, se dio en la cruz del Calvario. El tercer día Jesús resucita de los muertos. Dice Colosenses capítulo 2, dice que él mismo exhibió públicamente a los principados, a las potestades, a los gobernadores de las tinieblas, triunfando sobre ellos en la cruz del Calvario. En pocas palabras, Jesús despojó a Satanás, Jesús despojó a la oscuridad de lo que un día Dios le había dado al ser humano. Y desde ese momento nosotros tenemos acceso, entrada al lugar santísimo. Antes solamente el sumo sacerdote podía entrar a ese lugar. La persona que entrara a ese lugar y estaba en pecado, ahí nomás moría. Muchos sumos sacerdotes murieron. Muchos sumos sacerdotes al entrar a ese lugar en pecado morían automáticamente. Muchos que tocaron el arca murieron. ¿Por qué razón? Porque Dios es un Dios santo. Pero Dios es, dice la Escritura, que cada mañana son nuevas sus misericordias. Y desde ese momento nosotros entendemos que Dios vino a restituir lo que un día nosotros habíamos perdido. Y usted me dirá, pastor, ¿a qué se está refiriendo usted? Yo me estoy refiriendo que Dios le había dado la paz al hombre, pero vino Satanás al separar al hombre de Dios, lo despojó de esa paz, lo despojó de esa felicidad, lo despojó de ese propósito para poder vivir, y Satanás comenzó a sembrar todo lo que es maldad, todo lo que va en contra de lo que es nuestro Dios. Y ahí podemos ver claramente nosotros que a través de la venida de nuestro Señor Jesucristo nosotros fuimos restituidos de todas esas bendiciones. Y yo siempre lo he dicho, el milagro más grande que Dios puede hacer en la vida de una persona es que esa persona le abra su corazón a Jesús, esa persona tenga un encuentro real con Dios. Si usted me está viendo en este momento, querido amigo, querida amiga, probablemente usted mira, tengo problemas en mi matrimonio, tengo problemas financieros, tengo problemas en el hogar, tengo problemas con mi pareja, tengo problemas con mis hijos, estoy pasando una situación difícil y verdaderamente, pastor, no sé qué hacer. Yo quiero decirle una cosa, la iglesia no te va a salvar, el sacerdote no te va a salvar, el cura no te va a salvar, las denominaciones no te van a salvar, tu familia no te va a salvar. El único que te va a salvar es Jesucristo. ¿Por qué? Porque Él fue el que pagó ese precio en la cruz del Calvario, y Él fue el que nuevamente nos trajo esa restitución a nuestra vida, la salvación. Que después de morir, o como dice la Escritura, como dijo el apóstol Pablo, los muertos en Cristo resucitarán primero, y luego nosotros que hemos quedado seremos arrebatados al cielo. Nosotros esperamos esa segunda venida de Jesús, que en cualquier momento Él pueda aparecer. Las señales ya están cumplidas, ya las cosas se han dado en todas las naciones del mundo, y creo que, como dice la Escritura, en un abrir y un cerrar de ojos, como ladrón en la noche, el Hijo de Dios aparecerá y recogerá a su iglesia. En un cerrar y abrir de ojos, en un tan solo instante, segundos, algo va a suceder en la tierra. La gente se va a ir, los que están con Cristo, y los que habían muerto en Cristo, dice que ellos van a ser los que se van a levantar primero. Pero tenemos que entender una cosa: nosotros, al estar en esta tierra, nosotros fuimos restituidos de todas esas bendiciones para nuestra vida. Por ejemplo, un matrimonio, le voy a poner un ejemplo sencillo, un matrimonio que está a punto de divorciarse, están a punto de ese hogar de ser destruido, a través de que uno de los cónyuges abre su corazón al Señor, desde ese momento aquella persona recibe a Jesús en su corazón, y esa persona trae la salvación de Dios a su casa. Entonces dice la Escritura: cree en Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. La salvación entra a esa casa, Dios comienza a obrar esos milagros, y la pareja que no creía en Dios ahora está creyendo en Dios. Los hijos que antes no querían nada con Dios ahora anhelan las cosas del Señor, y ese hogar es completamente restaurado. ¿Por qué restaurado? Porque Dios restituyó. Si Jesús no hubiese venido a morir, nada de esas cosas estuvieran sucediendo hoy en día. Pero a través del sacrificio de Jesús en la cruz del Calvario, nosotros fuimos restituidos. Y mire lo que la palabra de Dios dice, una profecía del profeta Joel en el libro de Joel capítulo 2, verso 25, dice: y os restituiré los años que comió la oruga, el saltón, el revoltón y la langosta, mi gran ejército que envié contra vosotros. Comeréis hasta saciaros y alabaréis el nombre de Jehová vuestro Dios, el cual hizo maravillas con vosotros, y nunca más será mi pueblo avergonzado. Dios está diciendo: voy a restituir lo que un día
ustedes perdieron. Voy a restituir lo que en algún día de lo cual fueron ustedes despojados. El hombre fue despojado de la paz, el hombre fue despojado de la restauración, el hombre fue despojado del gozo, el hombre fue despojado de la fortaleza, el hombre fue despojado de la estabilidad espiritual, el hombre fue despojado de todas las bendiciones que Dios le había entregado allí en el huerto del Edén. Pero como dije anteriormente, a través del sacrificio de Jesucristo en la cruz del Calvario y a través de su resurrección, quiero decirle que nosotros fuimos restituidos de todas aquellas cosas que en algún momento fuimos nosotros despojados. Entonces eso significa que hay esperanza, eso significa que hay solución para su vida, eso significa que hay una esperanza para su matrimonio, que hay una esperanza para la vida de sus hijos, que hay una esperanza para su propia vida, que hay una esperanza para esa crisis a la cual usted está pasando. Y yo quiero llevarlo también al libro de Primera de Samuel, capítulo 20, verso 14, y vamos a ir aquí al libro de Primera de Samuel, capítulo 20, verso 14, y vamos a leer un poquito de esta historia. Esta historia nos habla acerca del rey David. El rey David, dice la escritura, que fue ungido para ser el rey, para ser el sucesor del rey Saúl, porque Saúl había hecho lo malo ante los ojos de Dios, y Dios dijo que Dios ya había escogido un rey conforme a su corazón. Y este rey, en Primera de Samuel, capítulo 16, David fue ungido por el profeta Samuel, y desde ese momento David fue transformado en otro hombre. David fue transformado por la presencia de Dios en su vida, porque la palabra ungido significa una persona que ha sido apartada, una persona que ha sido escogida por Dios para un propósito, para un plan celestial establecido aquí en la tierra, para que esa persona cumpla ese propósito de Dios. Entonces David fue apartado, fue escogido por Dios para que él fuera el rey de Israel. Y entonces en ese momento Saúl tenía un hijo, su hijo se llamaba Jonatán. Yo creo que ponga mucha atención, porque si usted pone atención y usted puede entender esta historia, usted se va a dar cuenta del amor de Dios, porque David representa ahí el corazón de Dios. Dice que David fue conforme al corazón de Dios, y Dios tiene un propósito, Dios tiene un pacto con el hombre, y ese pacto no es de darle la espalda, ese pacto no es de cerrarle la puerta, ese pacto no es de que Dios se va a cerrar los oídos, ese pacto es que dice la escritura: todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. No importa la situación, no importa el problema en el cual usted se esté encontrando en este momento, yo quiero decirle en esta hora, Dios tiene un propósito maravilloso para su vida, y usted va a ver y va a entender claramente lo que realmente significa la restitución. Pues dice aquí en 1 Samuel capítulo 20, en el verso 14 y verso 14, dice la siguiente: Jonatán le dice a David: y no apartarás tu misericordia de mi casa para siempre. Cuando Jehová haya cortado uno a uno los enemigos de David de la tierra, no dejes que el nombre de Jonatán sea quitado de la casa de David. Jonatán le dice a David: yo sé que tú vas a ser el rey de Israel. Yo sé que ya en poco tiempo te vas a sentar en el trono, pero yo quiero pedirte algo, le dijo. Yo quiero pedirte con todo mi corazón, con la amistad que tenemos, una amistad sincera. Yo quiero pedirte, David, que nunca apartes y nunca dejes fuera el nombre de Jonatán, que sea quitado de la casa de David. Y David le dijo a Jonatán lo siguiente: así será, no voy a olvidarme, Jonatán, de esta promesa. Y el día que yo sea el rey de Israel, yo tendré en cuenta el pacto que tú y yo hicimos. Ellos hicieron una promesa, ellos hicieron un compromiso entre ellos dos, una palabra del rey David. Entonces la historia nos habla que Saúl fue a la guerra, y en esa batalla Saúl se suicida. Saúl le pide a los soldados que lo maten, pero él, ni uno lo quería herir, ninguno lo quería matar, pero él agarra su espada y él muere. Y también en esa batalla también muere Jonatán. Entonces, cuando se libra esta gran batalla, la noticia llega al palacio del rey, y cuando la noticia llega al palacio del rey, la gente comienza a atemorizarse, la gente comienza a alarmarse, la gente comienza a correr, la gente comienza, hermanos, a agarrar todo lo que podía agarrar y vámonos de aquí, porque esto se puso mal, esto ya se puso peligroso, y nuestras propias vidas están peligrando, porque ya el rey ha muerto y también Jonatán ha muerto. Entonces lo que comienza a suceder es que en ese momento Jonatán tenía un hijo. Ese hijo que Jonatán tenía se llama Mefiboset.
Eso es el nombre de este hijo. Y cuando nosotros vamos aquí a 2 de Samuel capítulo 4, vamos al 2 de Samuel capítulo 4, en el verso 4 nos vamos a encontrar con lo siguiente, escuche bien esto. Dice, y Jonatán, hijo de Saúl, tenía un hijo lisiado de los pies. Este hijo de Jonatán estaba lisiado de los pies. ¿Pero por qué estaba lisiado de los pies? ¿Qué sucedió para que este hijo de Jonatán haya quedado lisiado de sus pies? ¿Qué fue lo que sucedió? ¿Qué fue lo que aconteció? ¿Algún accidente? ¿Alguna adversidad? ¿Alguna situación? ¿Algo que quizás no estaba programado? ¿Algo que no estaba en la agenda de esta familia real? Pero déjeme decirle que cuando la noticia llega al palacio del rey, en ese momento una mujer que se encarga de cuidar a este niño, lo agarra a este niño, se lo echa en sus brazos y sale ella corriendo, huyendo, atemorizada, porque ella piensa que tanto como ella, como este niño y todos los que estaban en el palacio del rey, todos estaban sentenciados a morir, porque ya el rey Saúl ya no era el rey de Israel. Entonces en ese momento todos piensan que David era un rey, una persona que tenía un mal corazón, pero verdaderamente David no tenía un mal corazón. David era conforme al corazón de Dios. Ellos no pudieron entender en ese momento que David, que había sido ungido para ser el rey de Israel, era un hombre que era conforme al corazón de Dios. Ellos pensaban lo contrario, porque eso fue lo que comenzó a crearse y se comenzó a decir que David no era una persona agradable, que David no era una persona misericordiosa, sino que David era lo contrario. Entonces, hoy en día hay muchas personas que tienen un mal concepto acerca de Dios, piensan que Dios es un asesino. La gente dice, ¿por qué será que hay tanta hambre? ¿Por qué será que hay tantos niños padeciendo? Hay tantas cosas que están sucediendo en el mundo. ¿Dónde está Dios? O hay gente que dice, ¿dónde está Dios? Dios no me escucha, Dios no ve mi situación, Dios no ve lo que a mí me está sucediendo. Entonces mucha gente no conoce realmente quién es Dios. Y déjeme decirle, Dios es un Dios de misericordia, Dios es un Dios de oportunidades, Dios es un Dios que ama al ser humano. Lo que Dios no ama es el pecado. ¿Por qué? Porque el pecado es lo que separa al hombre de Dios. Entonces, aquí vemos que en 2 de Samuel capítulo 4, verso 4 dice, y Jonatán, hijo de Saúl, tenía un hijo lisiado de los pies. Tenía 5 años de edad cuando llegó de Jezreel la noticia de la muerte de Saúl y de Jonatán. Y su nodriza le tomó y huyó. Y mientras iba huyendo apresuradamente, se le cayó el niño y quedó cojo. Su nombre era Mefiboset. Entonces, ¿qué sucede? Este niño tenía tan solamente 5 años de edad. Y cuando este niño fue tomado en los brazos, como dije anteriormente, se tropezó esta mujer, el niño cayó y el niño quedó lisiado de los pies. En pocas palabras, el niño no podía ya caminar. Y comenzaron a pasar las semanas, comenzaron a pasar los meses y pasaron los años. Y usted me dirá, pastor, ¿cuánto tiempo pasó? Pasaron 20 años, 20 largos años. Y cuando pasaron esos 20 largos años, un día David se encontraba en el palacio del rey. Y dice aquí en 2 de Samuel, capítulo 9, y usted lo puede leer ahí en su Biblia, del verso 1 al verso 8 en adelante, que en ese momento David ahí en el palacio comenzó él a decir y acordarse que él había hecho una promesa. Y él comenzó a decir, ¿habrá alguien de la casa de Jonatán a quien yo le haga misericordia? ¿Habrá quedado alguien, aunque sea uno, a quien yo le pueda hacer misericordia, a quien yo le pueda restituir, a quien yo pueda bendecir, a quien yo le pueda dar lo que realmente le corresponde? Y nadie decía absolutamente nada. Pero entre medio de todos aquellos siervos que David tenía, se levantó uno de ellos que se llamaba Siba, y él respondió, Señor Rey, todavía queda uno. Todavía hay alguien que es de la casa de Jonatán. Y quiero decirte que este alguien que es de la casa de Jonatán, su nombre es Mefiboset. Y este era tan solamente un niño cuando llegó ese día, cuando tú recordarás, rey, que Saúl y aún Jonatán murieron. Y llegó la noticia aquí al palacio, todos salieron corriendo, todos salieron huyendo, David. Y este niño quedó lisiado de sus pies. Durante 20 años este niño ha estado escondido, durante 20 años este niño ha estado en un lugar donde nadie
sabe, donde nadie conoce, lo hemos tenido protegido. Y lo interesante de todas estas cosas, que ese lugar al cual se está refiriendo este siervo llamado Siba, donde se encontraba este niño, ya habían pasado 20 años. En pocas palabras, ya no era un niño de 5 años, era ya todo un hombre que tenía 25 años. Pero viene Siba y le dice: rey, pero te quiero decir que todavía sigue lisiado de sus pies. David le dice, en pocas palabras, le dice: no me importa que esté lisiado de sus pies, no me importa lo que haya sucedido, yo lo que quiero es cumplir la promesa que yo le hice a su padre Jonatán. Yo necesito que me lo traigas, yo necesito hacerle a él misericordia. Y entonces David le preguntó: ¿dónde se encuentra este muchacho? Pues este muchacho se encuentra en una tierra que se llama Lodebar. ¿Qué significa ese lugar llamado Lodebar? Escuche bien esto. Este lugar significa el lugar seco. Significa el lugar del menosprecio, significa el lugar donde están los endeudados, donde están los fracasados, donde están aquellas personas viles y menospreciadas, aquellas personas que no tienen futuro. Esa tierra del Lodebar es un lugar donde no hay fruto, donde la tierra está seca. Ese lugar es la tierra del silencio, que a pesar de lo que le había sucedido a este hombre llamado Mefibosé, el silencio lo había él callado. Él tenía que sufrir en silencio. Hoy en día hay mucha gente que se encuentra en esa tierra llamada Lodebar, esa tierra seca, esa tierra sin esperanza, esa tierra donde piensan que nadie los ama, donde piensan que están desesperados, desamparados, que ya no hay una protección para ellos, que ya no hay una promesa para ellos. Pero yo quiero decirle en esta hora, querido hermano, hermana, amigo o amiga que me está viendo y que ha sintonizado este medio, yo quiero decirle que así como David, después de 20 años, David recordó que había una promesa, David recordó que había dicho que él iba a tener misericordia. Hoy en día nosotros podemos ver claramente la misma película, la misma escena, el mismo momento donde Dios se ha acordado que Él es un Dios de misericordia, que Él es un Dios de oportunidades. Y aunque tú te encuentres en una situación, en una circunstancia difícil, aunque tú te encuentres desesperado o desesperada, o estás sufriendo en silencio, o estás llorando en silencio, quizás estás en un lugar donde no hay fruto, donde dices: trabajo, me esfuerzo y no puedo disfrutar de la vida, siento un vacío en mi corazón, hay depresiones, hay soledades. Pues hoy Dios te está diciendo: yo me he acordado de ti, yo me he acordado que tengo una promesa, que tengo un propósito para tu vida, que tengo que restituirte, que tengo que darte el gozo, la alegría, la paz, y tengo que sacarte de esa tierra y traerte al palacio, traerte a mi mesa, y para que tú puedas disfrutar lo que yo tengo para ti. David le dice a este hombre: Siba, tráemelo. Y dice que lo trajeron y se lo presentaron al rey. Y dice que cuando el rey lo vio, dice que este hombre Mefibosé se inclinó a tierra. Lo traían cargando, lo traían en sus brazos. En unos minutitos usted va a ver en un canto que habla acerca de esta historia: el rey te mandó a llamar. Usted va a ver claramente la escena, ese momento. Son tan solamente unos minutitos en los cuales, a través de este canto, nosotros podemos ver el corazón de Dios, el amor de Dios, que a pesar de que seas débil, a pesar que hayan defectos en tu vida, quizás hay situaciones en tu vida, y quizás fuiste marcado por la vida, algo sucedió, quizás fuiste abusado o abusada psicológicamente, físicamente, quizás fuiste menospreciado o menospreciada, quizás fuiste herido o herida, o quizás tomaste un camino equivocado, y ese camino equivocado, esas compañías equivocadas, esas relaciones equivocadas te llevaron quizás a la prisión, te llevaron quizás a la cárcel, te llevaron quizás a padecer persecución, a estar escondido o escondida. O quizás en este momento usted me dirá: pastor, yo me siento en un lugar seco, yo me siento en un lugar que verdaderamente no encuentro la felicidad. Hoy en día escuchamos de cuántas personas que quizás tienen todas las cosas materiales de esta tierra, pero toman la fatal decisión de quitarse, de suicidarse, de terminar con su vida, porque no encuentran el verdadero sentido para poder vivir. Y yo quiero decirle que cuando este hombre llegó ante el rey,
dice que Mefibosé, dice, hijo de Jonatán, hijo de Saúl, y dice que se postró ante el rey. Y en ese momento David le dijo las siguientes palabras. Escuche bien esto. Segunda de Samuel, en el capítulo 9, verso 7 dice, y le dijo David, no tengas temor, porque yo a la verdad haré contigo misericordia, por amor de Jonatán, tu padre, y te devolveré todas las tierras de Saúl, tu padre, y tú comerás siempre a mi mesa. En ese momento David queda viendo a los ojos de este hombre. Un hombre que en un momento de su vida había estado en el palacio del rey cuando era niño, 5 años de edad. Él fue arrebatado, fue despojado, lo sacaron, huyó de ese lugar. Ese era el lugar que le pertenecía a él. Él no había cometido un error, fueron su abuelo, que había cometido el error de haberle dado la espalda a Dios, y eso acarrió unas consecuencias, y esas consecuencias trajeron un efecto, trajeron una realidad a la vida de este niño. Aún su padre murió. Y yo me imagino que cuando este niño, ya siendo un hombre, estaba entrando ahí al palacio del rey, yo creo que este niño vio claramente esos paisajes, esos jardines, quizás pasó enfrente de esa habitación donde él dormía. Probablemente habían ciertos recuerdos que él podía acordarse de la comodidad, de todo lo que él tenía. Mire, él tenía la mejor ropa, él tenía la mejor alimentación, él tenía la mejor atención, pero allá en Londenbar él estaba desamparado. Allá en Londenbar él estaba triste, agobiado, estaba sufriendo en silencio, estaba viviendo una vida sin propósitos, pensando que eso era, hasta ahí nomás había llegado su vida, y aparte de eso estaba lisiado de los pies, había una marca en su vida, que quizás esa marca le traía el recuerdo de lo que un día había sucedido. Me imagino yo que aún las personas que estaban con él en esa tierra le contaban a él cómo su padre, cómo su abuelo jugaban con él cuando llegaban a la casa, y él los esperaba alegres, como su padre quizás antes de acostarse iba a su papá Jonatán, lo abrazaba y lo amaba, pero en un tan solo momento ya no había padre, ya no había abuelo, ya no había familia, ya no había protección, ya no había provisión, ya no había nada. Todo se había salido, todo se había quitado de la mesa, y ahora la verdadera realidad era que él se encontraba en un lugar sin familia, en un lugar desamparado, en un lugar de soledad. Pero 20 años después de que este muchacho había ya crecido y era un hombre, David se acordó que había una promesa. David se acordó que Dios tenía un propósito grande para la vida de este muchacho, y David se acordó de esa promesa. Así como Dios se acuerda de que hay una promesa para nuestra vida. Dice la Biblia que lo vil y lo menospreciado escogió Dios. La palabra de Dios dice que para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer esas obras de Satanás. La Biblia nos habla que Jesús no vino a buscar a gente sana o a gente perfecta. Jesús vino a buscar a esos débiles. A Jesús lo criticaban porque se sentaba a comer con los pecadores, y aún le decían, ¿cómo es posible que Jesús no sabe con quién se está sentando? Ese es un pecador, esa es una pecadora. Y Jesús mismo lo decía: yo no he venido a buscar a justos, yo no he venido a buscar a sanos, yo he venido a buscar y a salvar a esas personas que están perdidas, a esas personas que están en las drogas, a esas personas que están en el alcoholismo, a esas personas que en algún momento de su vida fueron marcadas con alguna situación y alguna circunstancia que los llevaron a esa tierra seca, los llevaron a esa tierra donde no hay expresión de palabras, donde tienen que callarse, donde tienen que sufrir en silencio. Probablemente en esta hora hay alguien que se está identificando con esta historia. Quizás sucedió algo en tu vida, quizás sucedió algo en tu matrimonio, quizás sucedió algo en tu hogar, en tu casa, o cuando tú eras un niño o una niña, y eso que sucedió marcó tu vida, y eso que marcó tu vida te llevó a esa tierra de soledad, a esa tierra donde te vas y te metes y no quieres que nadie sepa de ti, donde estás guardando en lo más profundo de tu corazón la verdadera realidad, que verdaderamente necesitas a Dios en tu vida. David tan solamente representa a ese Dios de misericordia, a ese Dios que se
se acuerda que nosotros necesitamos de Él. La Biblia dice que Jesús sanaba a los quebrantados de corazón. Jesús sanaba a aquellos que estaban heridos, aquellos que habían sido menospreciados, aquellos que habían sido aplastados, aquellos que habían sido desechados. Jesús limpiaba a los leprosos. Jesús sanaba a aquellas personas que estaban desahuciadas, aquellas personas que no tenían esperanza en su vida. Y así mismo David le dice a este hombre, le dice a Mefibosé: yo quiero decirte algo, yo hice una promesa, yo le hice esa promesa a tu padre, que cuando yo estuviera en el palacio, cuando yo fuera el rey, yo me iba a acordar de su casa y yo iba a hacer misericordia. Yo quiero decirte a ti en este momento todo lo que era de tu padre. Escuche bien esto. Y le dijo: no tengas temor, no tengas miedo, porque yo no te he traído aquí para matarte. Yo no te he traído aquí para quitarte la vida. Yo no te he traído aquí para que sigas sufriendo. Hoy en día muchas personas piensan que Dios es el causante del sufrimiento, que Dios es el causante de lo que hoy les está sucediendo. Pero yo quiero decirle una cosa: Dios no es el causante absolutamente de nada de esas cosas. El hombre, al separarse de Dios, el hombre al darle la espalda a Dios, eso atrae consecuencias, eso atrae situaciones en la vida del ser humano, que en algún momento de su vida el ser humano se encuentra como se encontraba la vida de este hombre. Pero ahora este hombre había sido llamado para estar delante del rey, y el rey le dice: no tengas ningún temor, no tengas ningún miedo, porque yo a la verdad haré contigo misericordia. Hoy a alguien Dios le está expresando hoy su misericordia. A alguien que nos está viendo en este momento, Dios le está expresando que tiene misericordia por ti, tiene misericordia por tu hogar, tiene misericordia por la vida de tus hijos. Dios tiene misericordia de tu propia vida. Y Dios te está diciendo: ¿sabes una cosa? No tengas temor, porque yo a la verdad voy a hacer misericordia contigo. Yo a la verdad voy a hacer un cambio en tu vida. Yo a la verdad te voy a transformar completamente. No vas a regresar a la tierra de Londenbar. No vas a regresar a ese lugar seco. No vas a regresar a esa vida sin esperanza, a esa vida sin propósito. Porque de este momento te voy a devolver, te voy a restituir todo lo que un día te pertenecía, todo aquello que era tuyo. Aunque han pasado 20 años, aunque el tiempo ha pasado, todo lo que es tuyo, aquí está. Yo quiero decirle a usted que nos está viendo: hay bendición de Dios para tu matrimonio, hay bendición de Dios para tu vida, hay bendición de Dios para la vida de tus hijos. La restitución es devolver las cosas a su dueño. La restitución es volver al lugar donde se había salido. Dios nos había bendecido y Dios nos había dado, como dije anteriormente, todas esas bendiciones ahí en el huerto del Edén. Cuando Dios creó al hombre a su imagen y a su semejanza, pero por el pecado fuimos apartados, fuimos despojados y entró el pecado a la tierra. Pero al venir Jesús a morir por nosotros, Él restituyó todas esas bendiciones para nosotros. Nosotros fuimos restituidos, nosotros fuimos bendecidos, como dice la palabra, con toda bendición del cielo. Hoy Dios quiere darte esa bendición. Hoy Dios quiere restituirte. Hoy Dios quiere devolverte. Hoy Dios quiere darte bendición para tu vida. Y mira lo que la palabra de Dios dice. Y lo que me llama mucho la atención es que Dios le dice a través de su palabra, nos dice: cada mañana son nuevas sus misericordias. Las misericordias de Dios son nuevas. Las misericordias de Dios son nuevas cada mañana. Y Dios, hermanos, a través de David nos expresa y nos dice el corazón que Dios tiene. Y ¿sabe lo que David le dice? Mira, te voy a regresar todas las tierras, te voy a regresar todas las casas, te voy a regresar todas las bendiciones. En pocas palabras, te voy a dar todas las cosas económicas y todas las bendiciones económicas que te pertenecen a ti. Te las voy a dar a ti, pero una cosa sí te voy a pedir. Y mira lo que dice en el verso 7, dice: te voy a devolver todo lo que era de tu padre y te devolveré todas las tierras de Saúl. No solamente te voy a devolver las tierras de tu padre, sino te voy a devolver las tierras de Saúl. En pocas palabras, en un tan solo momento, ese hombre que había estado sin nada, ese hombre que había estado arruinado, ese hombre que había estado, hermanos, económicamente en el suelo, no tenía finanzas, no tenía recursos, no tenía nada, Dios le restituye.
y Dios le devuelve lo que a él le pertenecía. Yo sé que hay personas en este momento que están pasando una crisis económica, que están teniendo problemas serios económicos. Dios te va a restituir y Dios te va a devolver lo que te pertenece. Probablemente en el caminar quizás había una herencia, quizás había algo que te pertenecía y algo sucedió y aparentemente eso se perdió y aparentemente dirá, pastor, se perdió. Perdí en la corte, perdí esto, perdí lo otro, pero hoy Dios te está diciendo que Él te lo va a restituir, que Él te va a devolver lo que a ti te pertenece. Lo que a ti te pertenece, lo que es tuyo, nadie te lo puede quitar. Lo que es para tu matrimonio, nadie te lo puede quitar. Lo que es para tu familia, nadie te lo puede quitar. ¿Por qué? Porque no es el hombre el que te lo está dando, es Dios el que te está dando esa bendición. Es Dios el que levanta al caído, es Dios el que liberta al cautivo, es Dios el que sana al enfermo, es Dios el restaurador y el restituidor de todas esas bendiciones para nuestras vidas. Y mire qué interesante es esto, porque David luego que le dice, te voy a devolver todo lo que era de tu padre y lo que era de Saúl, pero vas a comer siempre a mi mesa. En pocas palabras, ¿qué es lo que Dios nos está diciendo? Yo te puedo proveer ese trabajo, yo te puedo bendecir tu negocio, yo puedo levantarte económicamente, yo puedo darte y proveerte todas esas peticiones que tú me has presentado y que esas necesidades que tú tienes. Yo te lo puedo dar todo y te lo doy todo, pero sí te quiero decir una cosa, es necesario que siempre comas a mi mesa. ¿Y qué es lo que Dios nos está hablando? Es que Dios, hermanos, es un Dios que restituye, pero al mismo tiempo que ese Dios que nos restituye, Dios quiere que nosotros tengamos una comunión íntima con Él. Nosotros, hermanos, somos bendecidos por Dios, pero al ser bendecidos por Dios en las áreas físicamente, en lo que es materialmente, Dios nos bendice. ¿Cuánta gente Dios les ha bendecido? Dios les ha proveído el trabajo, Dios les ha proveído la bendición de su negocio, de sus empresas. Dios los está enriqueciendo, contratos están saliendo y se están olvidando de Dios. Ya no van a la iglesia, ya no leen la Biblia, ya no ni siquiera oran, ni siquiera le dan gracias a Dios y llegan al punto a decir que lo que hoy tienen, lo que hoy poseen o el éxito que han alcanzado se debe porque ellos tienen talento, porque ellos tienen capacidad, porque ellos saben trabajar. Yo quiero decirte una cosa, no te puedes olvidar que el que te ha bendecido, que el que te ha prosperado y el que te ha levantado no es tu capacidad, no es tu bonita cara, no es el título que tienes, no es la preparación que tienes, sino que todo lo que hoy tú tienes es porque Dios ha permitido que tú lo puedas tener. El hombre se le da porque Dios es el que determina darle, pero dice la Biblia que David le dijo, vas a comer a mi mesa siempre. En pocas palabras, tú vas a tenerlo todo, pero vas a comer a mi mesa siempre. Y esto, amados hermanos y hermanas que nos están viendo en esta hora, y aún ministro, nosotros hemos sido bendecidos con Dios, con dones, con ministerios, con talentos, pero no podemos nosotros descuidar. Una cosa es el ministerio, una cosa es lo que tú estás haciendo para Dios, una cosa es si predicas, si enseñas, si sales a evangelizar, si cantas, no sé qué es lo que haces, si pastoreas, si tienes un ministerio, si vas a las naciones, sea lo que estés haciendo. Una cosa es el ministerio que Dios te ha dado y otra cosa es tu relación con Dios, es tu comunión con Dios, porque necesitas sentarte a la mesa, necesitas hablar con Dios, necesitas escuchar a Dios, porque Dios tiene propósitos y planes mucho más grandes de lo que tú has estado pensando. Pero si tú te olvidas de ir a la mesa y sentarte con Dios y a platicar con Dios, ¿cómo tú vas a conocer los planes y los propósitos que Dios tiene para tu vida? ¿Por qué hay fracasos? ¿Por qué hay golpes que a veces nos pegamos? Es porque no vamos a la mesa, es porque no vamos a la intimidad con Dios y comenzamos a hacer las cosas porque alguien nos vino a decir, porque alguien nos está diciendo, esto es lo que creo que es lo mejor. Pero cuando tú te sientas a esa intimidad con Dios, Dios te va a revelar y Dios te va a mostrar sus planes y sus propósitos. David le dijo, te voy a regresar todo, pero siempre vas a comer a mi mesa. Y cuando nosotros dejamos de comer a la mesa, estamos en el peligro de perderlo. ¿Por qué razón? Porque la bendición vino de Dios, no por nuestra capacidad. Entonces aquí vemos claramente nosotros que Dios es un Dios que restituye.
David representa a ese Dios que vino a restituir. Ese Dios que no se ha olvidado que nosotros estamos necesitados de Él. Y quizás usted se encuentra como ese hombre llamado Mefibosé. Se encuentra en ese lugar seco, en ese lugar desesperado. Y usted mira, pastor, me siento desesperado, me siento desesperada, estoy en un lugar seco, me siento triste, hay un vacío en mi corazón. Hoy es el momento en que el Señor te está diciendo, yo quiero traerte. Yo quiero traerte a mi mesa, yo quiero traerte a mi palacio, yo quiero traerte a mi casa, yo quiero traerte aquí porque te voy a llenar de paz, te voy a llenar de gozo, te voy a llenar de seguridad, voy a traer estabilidad a tu vida, pero tú tienes que tomar la decisión. Esto no es a la fuerza, esto no es que Dios te está poniendo una pistola o te está diciendo hazlo, tienes que hacerlo, algo a la fuerza. Es una decisión que tú tienes que tomar. Y yo quiero decirte una cosa, no hay mejor decisión que abrirle el corazón a Jesús. No hay mejor decisión que rendir su vida al Señor. Y así como este hombre fue restituido de todas las cosas, Dios te quiere restituir. Y usted me dirá, pastor, ¿y entonces qué tengo que hacer? Usted tiene que hacer una oración, usted tiene que arrepentirse y abrirle su corazón a Jesús, y que Jesús venga a su corazón. Jesús te va a sacar de esa tierra seca y te va a traer una tierra de bendición. Él te va a plantar junto a aguas de corriente. Él te va a plantar junto a ese río de Dios. Y en ese río de Dios, aunque haga calor, aunque haya necesidad, aunque esté pasando lo que esté pasando, no vas a estar solo, no vas a estar sola. Dios va a estar contigo y Dios te va a ayudar y Dios te va a sacar adelante. Pero si estás en el lugar seco, si estás lejos, ahí no hay esperanza y ahí no hay salida. En Londenbar no había esperanza. Era un lugar de silencio, era un lugar donde la canción se había apagado, donde el gozo se había ido. Por eso Dios a través de David nos muestra que lo trajo al palacio, porque es ahí en la casa de Dios donde nosotros somos bendecidos, y es en la casa de Dios donde Dios nos restituye y donde Dios nos entrega todo lo que es de nosotros. Dios te quiere devolver todas esas bendiciones, pero en usted está la decisión. Ahí donde está, yo quiero invitarle que haga conmigo esta oración y diga conmigo: Señor Jesucristo, repita, Señor Jesucristo, confieso con mi boca que tú eres el Señor y creo con todo mi corazón que Dios te levantó de los muertos. Soy una nueva criatura y soy salvo. Gracias, Señor Jesús, por salvarme, y gracias, Jesús, por perdonarme. Yo me arrepiento, Señor, de todos mis pecados, y gracias, Dios, porque tú inscribes mi nombre en el libro de la vida. Yo soy una nueva criatura y yo soy salvo. Gracias, Señor, porque me sacas de esa tierra seca y me traes a tu casa, Señor, donde hay paz, donde hay gozo, donde hay alegría. Y hoy, Señor, yo soy libre en el nombre de Jesús de Nazaret. Yo no soy un huérfano, yo ya no soy una huérfana, yo ya no estoy desesperado, desesperada, desamparado, desamparada. Tú eres mi Padre, Señor. Yo soy tu Hijo, Señor, y todas las cosas son restituidas para mi vida, para mi casa y para mi hogar, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén. Si usted ha hecho esa oración, yo quiero invitarle que mande su mensaje o que me llame el número que está apareciendo en la pantalla de su televisor. Si esta palabra, si Dios te ha hablado, llame ahora mismo, deje un mensaje, diga: pastor, yo era ese Mefibosé, yo era ese hombre o esa mujer que estaba en ese lugar seco y he tomado la decisión de volver al palacio del rey, porque Dios me ha llamado, porque el Señor me ha llamado, y yo sé que Dios me va a bendecir. Yo quiero saber de usted, yo quiero ser bendición para su vida. Si usted está aquí en los Estados Unidos o fuera de los Estados Unidos, queremos conectarnos con usted, queremos platicar con usted, queremos orar por usted, queremos con todo nuestro corazón, sabiendo que Dios es un Dios que hace milagros. Y quiero terminar con esto, Marcos capítulo 10. Vamos a ir a Marcos capítulo 10, verso 28, y mire lo que la palabra de Dios nos dice. La Biblia nos habla de dos restituciones. Y usted mira, pastor, dos restituciones. Hablé ahorita de la primera restitución. Y la primera restitución es aquella restitución que nosotros recibimos cuando nosotros nos rendimos a Dios. Cuando nosotros venimos y nos entregamos al Señor. Quizás en algún momento de nuestra vida fuimos despojados o fuiste despojada de algo que era tuyo, lo perdiste. Quizás perdiste tu hogar, tu matrimonio, perdiste muchas cosas, tus negocios, las finanzas y todo. Pero al venir a Jesús, en ese momento el Señor te comienza a restituir. Te comienza
comienza a dar, te comienza a bendecir, te comienza a dar todas las cosas, pero es necesario que tú busques a Dios. Es necesario que usted se acerque a Dios, es necesario que usted se congregue, es necesario que usted lea la palabra, es necesario que usted ore, es necesario que usted se relacione con gente de Dios, con gente de reino, con gente de fe, y que usted comience a buscar a Dios con todo su corazón, y Dios restituye. Dios te va a ir dando, Dios te va a ir bendiciendo, Dios te va a ir abriendo puertas, Dios va a ir proveyendo, Dios va a ir cambiando, Dios va a ir haciendo todo lo que Él tenga que hacer, pero nosotros necesitamos buscar a Dios. No es que usted se va a quedar con las manos ahí, no, ya le entregué mi vida al Señor y gloria al Señor, pastor. No, usted tiene que poner de su parte, usted tiene que buscar también del Señor. Yo quiero llevarlo a la segunda restitución y lo voy a decir rápidamente. Esta segunda restitución nos habla acerca de todas aquellas personas que en algún momento tomaron la decisión de seguir a Jesús. Esta palabra es para los discípulos, esta palabra es para los ministros, para las ministras de Dios. Esta palabra es para todos aquellos que nos están viendo en esta hora, que en algún momento de su vida usted tomó la decisión de seguir a Jesús. Y al tomar la decisión de buscar a Jesús, quizás tu familia te dio la espalda, quizás tus amigos te dieron la espalda, quizás tuviste que renunciar a ciertas cosas. Yo siempre he dicho, hay dos etapas en el llamado de Dios. Uno es aquellas personas que son llamadas a dejarlo todo. Dejan si están estudiando en la universidad o si tienen su negocio o si tienen su compañía, su empresa, dejan todo, renuncian a todo y siguen al Señor porque el Señor los llamó y el Señor comienza a proveerles, el Señor comienza a darles lo que Dios les ha prometido. Pero también hay personas que a través de sus negocios, personas que a través de su carrera universitaria, a través de lo que están haciendo en su trabajo secularmente, ellos también están trabajando, están estudiando o están ejerciendo su profesión, también ellos sirven al Señor. Entonces hay dos etapas en la vida, en el llamado de Dios y lo que es la restitución. Y fíjense que en cierta ocasión vino Jesús y le dijo a un hombre que él era necesario que él le diera todo lo que tenía, todas sus posesiones a los pobres, y él se sintió triste y la verdad dijo, pues la verdad, esto me trae tristeza. ¿Por qué razón? Porque las posesiones lo tenían poseído a él. Él no era el que gobernaba las posesiones, sino las posesiones lo gobernaban al joven rico. Entonces en ese momento comenzaron a decir, ¿y quién podrá ser salvo? Y Jesús dijo, lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. Entonces escuche bien lo que sucede. En ese momento Pedro se levanta y Pedro dice lo siguiente. Entonces Pedro comenzó a decirles, he aquí nosotros lo hemos dejado todo. ¿Por qué Pedro le dice al maestro, he aquí nosotros lo hemos dejado todo? ¿Y sabe cuál fue la razón? La razón fue porque Jesús le dijo, despójate de todo, dáselo a los pobres y harás tesoros en el cielo. Y entonces, y serás bendecido. Entonces, Pedro sabía que él había dejado, que él había renunciado a su trabajo, que él había renunciado a su barco, a su lancha, a sus redes. Él había renunciado a muchas cosas para seguir a Jesús. Y Pedro le dice, Señor, nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. Respondiendo Jesús le dijo, de cierto os digo que no hay ninguno que haya dejado casa o padre o madre o hijos o tierra por causa de mí y del evangelio, que no reciba 100 veces más ahora en este tiempo casas, hermanos, madres, hijos y tierras con persecuciones y en el siglo venidero la vida eterna. Yo se lo voy a volver a leer otra vez. Marcos 10, 28. Pedro le dice, nosotros le hemos dejado todo y te hemos seguido. ¿Qué vamos a recibir a cambio? En pocas palabras. Y mire lo que la Biblia dice. Y respondió Jesús le dijo, el que dejó casas, el que dejó padre, el que dejó madre, el que dejó tierra, el que tuvo que renunciar a algo para seguir a Jesús, recibirá 100 veces más en esta vida. Recibirá 100 veces más en esta vida. Y dice, casas, hermanos, hermanas, madres, hijos y tierras con persecuciones y en el siglo venidero la vida eterna. Hay un lugar, hay una morada que Él ha preparado para nosotros, pero en esta tierra, si yo tomé la decisión de seguir a Jesús y al tomar la decisión de seguir a Jesús y renunciar a todo lo que yo tenía, los propósitos que yo tenía, los planes que yo tenía, los proyectos que yo tenía, lo hice a un lado y le dije, ¿sabes qué, Señor? Yo te voy a seguir. El Señor está diciendo, te voy a dar 100 veces más. Esto no es el mensaje de la superprosperidad, este no es el mensaje de la plata o del dinero, este es el
del mensaje de nuestro Señor Jesucristo, que si tú has renunciado, si tú te has despojado de algo para seguir a Jesús, vas a ser restituido, vas a ser recompensado y Dios va a bendecir tu vida, Dios va a bendecir tu hogar, Dios va a bendecir tu familia, Dios va a bendecir la obra de tus manos, Dios va a bendecir el ministerio que Dios te ha dado. Habrá algún ministro, alguna ministra en esta hora que diga: pastor, yo creo esta palabra, yo creo que hay un tiempo de restitución, yo creo que hay un tiempo en que Dios me va a devolver lo que en algún momento tuve que darle la espalda y decirle: ¿sabes qué? Yo renuncio a esto porque yo amo más a mi maestro, yo amo más a mi Jesús y yo sé que en mi Jesús está mi bendición. Padre, oramos en esta hora y te damos gracias por esta palabra, que la gracia y que el favor de Dios sea sobre cada uno, que hay una restitución, Señor, para aquellos que te sirven, hay una restitución para aquellos que te buscan, que hay una restitución para que aquellos que han renunciado para poder seguirte. Tu palabra dice 100 veces más, Señor, y luego, Señor, a través de persecuciones, a través de circunstancias y situaciones, Padre, que quizás se van a presentar, pero también, Señor, tenemos asegurado la vida eterna al buscarte a ti, Señor. Gracias te damos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Y para terminar, yo quiero dejarles este video que habla acerca de la historia de Mefibosé. Cuando el rey se acordó de esta promesa y mandó a llamar a Mefibosé, aunque Mefibosé se encontraba perdido, sin esperanza, en la tierra del silencio, de ahí Dios lo levantó. Yo sé que hoy Mefibosé se han levantado. Yo sé que en esta hora hay Mefibosé que se han levantado y que el Espíritu Santo de Dios los está trayendo a la casa de Dios. Y aunque hayan debilidades, aunque yo quiero decirte esto, quizás hay personas que me están viendo que han estado atadas a las drogas y al alcohol, a la prostitución, al homosexualismo, al narcotráfico, personas que han estado perdidas en el satanismo, ocultismo. Él te libera en esta hora, en el nombre de Jesús de Nazaret, y Él va a restituir en el nombre de Jesús la bendición sobre tu vida y la bendición de Dios sobre los tuyos, en el nombre de Cristo Jesús. Que este video sea de bendición para su vida. David llamó a Siba y le preguntó: ¿hay alguien de la casa de Saúl a quien yo pueda ayudar? Recordándome del pacto que hice con mi amigo Jonatán, quiero hacer misericordia honrando su amistad. Y Siba le respondió: existe uno, mi Señor, que habita en Lodebar, tierra de tristeza y dolor, donde reina la maldad y la miseria es realidad. Es una tierra sin sueño, lugar de pavor. David le dice a Siba: háblame más de ese hombre, por favor ya díganme su nombre. Se llama Mefiboset, mas él no puede andar. Es inválido, Señor, no se puede ni arrastrar. Manda llamar a este hombre, que con él yo quiero hablar. Dile a Mefiboset que el rey le mandó a llamar. Mirándole a los ojos le dijo estas palabras: lo que era tuyo te devolveré, voy a restituir lo que la vida te robó. El último en la casa de Saúl ya no será más aquel que nadie le da valor. Vivir en la casa del rey, vas a comer de la mesa del rey, vas a vestir las ropas del rey, vas a sentarte en la
Rey te manda a llamar en esta hora.